nuestro público, donde el público, buenas tardes con todos, nuestro público asistente, tanto con nuestros miembros del taller, así como las personas externas que nos acompañan en nuestra primera sesión el día de hoy respecto a nuestras jornadas académicas de dogmática penal en su discusión actual. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de nuestro docente asesor, el doctor José Urquizo Olechea, quien nos estará exponiendo referente al tema del principio de culpabilidad. El doctor José Urquizo Olechea es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asesor principal del taller de dogmática penal de nuestra misma universidad. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es becario por el Max Planck Institute y es fundador y director de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Habiendo realizado esta breve presentación, doctor Urquizo, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su disertación. Bien, a Marco Zulca le agradezco la presentación como representante del Taller de Dogmática Penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un taller que, como todos saben, ya tiene una larga tradición. Uno de sus fundadores, Nelson Salazar, hace poco ya ha recibido su título de doctor summa cum laude en la Albert Lubitsch Universität en Freiburg. Es motivo de alegría y de orgullo, y también hay otros jóvenes que se han formado en el taller y precisamente cada día se vuelven representativos de un derecho penal moderno, un derecho penal democrático, un derecho penal acorde con los planteamientos de la Constitución del Estado de Perú, ¿no? En el sentido, pues, que somos un Estado social de derecho, y a partir de esas categorías nosotros debemos entender los procesos de interpretación de las normas, y en este caso también de los principios. El tema de la culpabilidad, pues, una presentación de carácter general, pero además está vinculada un poco al área jurídica nuestra, es decir, a los ámbitos normativos nacionales, ¿no? Si uno va a la Constitución del Estado, obviamente no va a encontrar una norma que diga o haga una referencia expresa al principio de culpabilidad, ¿no? No hay pena sin culpa, ¿no? Una cosa de esas. Pero eso no es óbice para, como luego lo vamos a verificar además, para decir que no existe el principio de culpabilidad, ¿no? La Constitución, el Código Penal nuestro, por ejemplo, habla de la responsabilidad penal en el artículo 7 como principio, ¿no? Y básicamente hace referencia al dolo y a la culpa, que además se encuentran también en el Código Penal, ¿no? No tiene una definición, pero como dice, como señaló Cerezo Mir en su día, ¿no? En su famoso libro, ¿no? Lo único que nos está diciendo de que no existe la responsabilidad objetiva. De hecho, en otras palabras, nosotros no podemos sustentar la culpabilidad a partir del dolo o la culpa, porque la culpabilidad que se está manejando es una culpabilidad esencialmente normativa, como lo vamos a ver luego. No es una culpabilidad psicológica, porque había muchos déficits de comprensión. Pero lo importante es resaltar y destacar, ¿no? No solamente el tema de las ubicaciones, sino esencialmente los temas de contenido. Aparte de y la significación, ¿no? La doctora Patricia Cifre, en un trabajo muy importante, ella precisamente explicaba que la trascendencia de la discusión de la culpabilidad penal está en precisar, pues, los contenidos. Si no tenemos una capacidad como para precisar los contenidos, en verdad no estamos creando las posibilidades reales, ¿no? Para saber cuáles son los ámbitos de significación de la culpabilidad. Y el problema que se puede dar en ese sentido es precisamente que hablamos de culpabilidad, pero hablamos de una culpabilidad simplemente como un membrete, pero no la profundizamos.
y si no la profundizamos, quiere decir que no tenemos capacidad de desarrollo, y si no la desarrollamos no podemos asignarle, ¿no?, funciones específicas desde el punto de vista del derecho penal, ¿no?, y cómo esas funciones específicas del derecho penal deben intervenir el sistema penal. Porque de lo que se trata básicamente es también de un proceso de intervención del derecho penal, es decir, si en cada caso concreto, fíjense ustedes, si en cada caso concreto se puede predicar la culpabilidad, y la culpabilidad que le vamos a imputar al sujeto, ¿no?, realmente en qué se sustenta. Yo, básicamente, en esta oportunidad, voy a hablar de la culpabilidad como principio, que creo que es el primer eslabón. La segunda parte, tendríamos que mirar, ¿no?, que no la voy a abordar ahora, por cierto. La segunda parte estaría vinculada, pues, a todo lo que el sistema penal y nuestro Código Penal ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, el estado de necesidad es culpante, el miedo insuperable, ¿no?, o otras situaciones, ¿no?, donde el sujeto no tiene una capacidad de comprensión de su antijuricidad y luego no se le puede atribuir responsabilidad penal. Yo quisiera, y voy a leerlo, comenzar con la famosa sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán del año 1952, la BGH ST2 194-200S, ¿no?, que de manera expresa la menciona el profesor Urs Kinhäuser, ¿no?, en un trabajo Culpabilidad Jurídico-Penal en el Estado Democrático de Derecho, que fue traducido por el profesor Juan Pablo Manalich, que además es un amigo que siempre visita el Perú y colabora con la Universidad San Marcos. Entonces comienza el profesor Kinhäuser citando, como también lo han hecho otros autores, casi todos los autores alemanes parten de esta sentencia, está Roxin, ¿no?, y otros más, por supuesto, Stratenberg. Dice, porque es una sentencia del año 52 que, podríamos decir, genera un punto de inflexión respecto al concepto de culpabilidad, que luego va a ser, por supuesto, objeto de discusión. Dice, el Tribunal Supremo Federal Alemán, a modo de decisión de principio, llegó a la conclusión de que el error sobre la antijuricidad, el error de prohibición, de una coacción alcanzaba para excluir la culpabilidad del autor. A modo de fundamentación, el tribunal sostuvo lo siguiente, que cito, entre comillas: la pena presupone la culpabilidad. Culpabilidad es reprochabilidad. Con el juicio de desvalor de la culpabilidad, se reprocha al autor que él no se haya comportado de modo adecuado a derecho, a pesar que él pudo comportarse de modo adecuado a derecho. La razón interna para el reproche de culpabilidad se encuentra en que el ser humano está provisto de autodeterminación, libre, responsable y ética. Y por ello es capaz de decidirse a favor del derecho y contra del injusto. Perdón. Bien, entonces, fíjense, si uno intenta desgajar ligeramente, por cierto, ¿no?, este planteamiento, dice, la culpabilidad presupone la pena, ¿no?, y esto sí es una regla. Es decir, en nuestro país, por ejemplo, nadie puede ser sancionado si previamente no se establece su culpabilidad. Y la culpabilidad tiene relación con hechos fácticos, ¿no? Bueno, hechos en un sentido de facticidad, ¿no? Es decir, lesiones jurídicas, ¿no?, lesiones a bienes jurídicos o puesta en peligro de bienes jurídicos, ¿no? Entonces, eso es lo que la culpabilidad se convierte en un presupuesto de la aplicación de la pena. Luego dice, ¿no?, ¿qué cosa es la culpabilidad? Es un reproche, ¿no?, pero no es un reproche en sentido moral, ¿no?, sino es un reproche jurídico. Es un reproche por lesión de bienes jurídicos. Luego agrega, con el juicio de desvalor de la culpabilidad, se reprocha al autor que él no se haya comportado de modo adecuado a derecho,
a pesar que él pudo comportarse. Entonces se le dice, tú has tenido la posibilidad de actuar de conformidad a los mandatos de las normas, es decir, de los mandatos y prohibiciones que señalan las normas penales. Pero no lo has hecho. Es decir, no has adecuado tu conducta al derecho. Pero lo podías haber hecho. Entonces, si lo podías haber hecho y no lo has hecho, yo voy a reprochar tu conducta. Ese es el planteamiento que le está desarrollando. Luego dice, ¿no? La razón interna para el reproche de culpabilidad, y esto es una parte importante, que además ha generado una larga discusión y la seguirá esta discusión, es que parten de la siguiente consideración de carácter material. Dice, el ser humano está provisto de autodeterminación, libre, responsable y ética. Se refiere, ¿no?, que es una persona libre, responsable y ética al momento de los hechos. Y por ello es capaz de decidirse a favor del derecho y contra el injusto. Bueno, desde el año 52 hasta aquí, imagínense la cantidad de años que ha pasado, ¿no? Todavía se mantienen algunas de estas ideas y otras, por supuesto, han sido objeto de discusión. Y eso ha generado que existan una gran cantidad de opciones, ¿no? Por supuesto, los juristas que han trabajado el tema tienen una serie de posiciones, algunas bastante similares, otras un poco más distantes, pero que obviamente reconocen algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de si el sujeto realmente es un sujeto libre, en el sentido que es planteado en esta sentencia, ¿no? Y como dicen casi todos los juristas, sí tenemos capacidad empírica de demostrar la libertad del sujeto. Fíjense que con las neurociencias esto todavía se pone mucho más complejo, pero quiero que entiendan que esta idea de libertad aquí está planteada como fundamento material de la culpabilidad. Por eso que la gran mayoría de trabajos, hasta donde yo he estado revisando, hasta donde me he estado informando, ¿no?, algunos la han matizado, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que piensan que hay que relativizarlo, pero la mayoría considera que no es posible una demostración empírica de que el sujeto en un momento dado actuó en la libertad que aquí se menciona y que se menciona a título de fundamento de la culpabilidad. Si no es posible comprobarla, no puede ser fundamento de la culpabilidad. Aquello que no es objeto de una comprobación no puede ser fundamento de nada. Bueno, eso es un poco adelantando las ideas. Entonces, fíjense, por lo menos ya en el año 1952, porque esto afecta a toda la doctrina, ¿no? Usted ya sabe, nosotros también nos encontramos dentro del rango de influencia, ¿no?, la cultura europeo continental. Eso ya no es nada extraño para nosotros, ¿no? Y sobre todo la gran influencia de la doctrina alemana, española, italiana, portuguesa, ¿no?, en nuestro ámbito normativo. Suiza también, como alguna vez lo demostró, ¿no?, referente al Código 1924, el querido y distinguido profesor José Hurtado Pozo, ¿no?, cuando habla de la ley interpretada, y también en su manual, ¿no?, que ahora es el manual de Hurtado Pozo Prado Saldarriaga, que está en la 4ª edición, donde también nos hace una explicación sobre los rangos de influencia europea en la legislación nacional. Pero volviendo al punto, ahora ya a nivel nacional, me gustaría intentar por lo menos explicar qué es lo que piensa el Tribunal Constitucional al respecto, porque yo creo que deberíamos tener en ese sentido una idea
bueno, lo más claro posible, siempre hay que buscar una idea lo más claro posible, porque además va a ser objeto de interpretación el Tribunal Peruano, el Tribunal Constitucional del Perú. Aquí tengo en mis manos la sentencia del 19 de enero del 2007, del Pleno Jurisdiccional, es el Pleno Jurisdiccional 0014-2006, PI, TC, ¿no? De sentencia, dice, del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 19 de enero del 2007. Proceso de inconstitucionalidad. Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, ¿no? Congreso de la República. ¿No? Dice, demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima contra la Ley 28726, ley que incorpora y modifica normas contenidas en los artículos 46, 48, 55, 440 y 444 del Código Penal, del artículo 135 del Código Procesal Penal. Magistrados firmantes: Landa Arroyo, González Ojeda, Álvaro Landinis, Mesías Ramírez. Bueno, la parte que nos interesa está en los fundamentos 25 y siguiente, ¿no? Que se los voy a mencionar, porque claro, es importante saber si yo, cuando he iniciado esta conferencia o este conversatorio, mejor conversatorio, por supuesto, es la culpabilidad como principio, y también he afirmado que no figura, ¿no?, el principio de culpabilidad de manera expresa en la Constitución, aunque sí figura también en los principios, en el título preliminar del Código Penal, ¿no?, desde otra perspectiva, pero que puede ser asimilable al concepto de la culpabilidad, ¿no? Obviamente, aunque el Código Penal preciso habla de responsabilidad penal, siempre de responsabilidad, que también es el lenguaje que utiliza Roxin, ¿no? No culpabilidad, y pasa a una categoría que él denomina responsabilidad, que es lo que el Tribunal Constitucional ha definido o ha planteado. Dice en el fundamento 25, dice, la reincidencia y el principio de culpabilidad. El principio de la culpabilidad, lo leo textualmente por si acaso, es uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas, que también reconocen que sin culpabilidad no hay pena. Dentro del modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en materia penal y consecuentemente a la política de persecución criminal en el marco del Estado constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. Reprobabilidad del delito es un requisito, ¿no? Reprobabilidad, recuerdan que aquí se hablaba de reprochabilidad, ¿no? Con el juicio de desvalor de la culpabilidad se reprocha al autor. Ellos hablan de reprobabilidad del delito. Es un requisito para poder atribuir, es ese planteamiento de atribución que también utiliza el insigne jurista Santiago Mir, recientemente fallecido, a alguien la responsabilidad penal y las consecuencias que el delito o la conducta dañosa ha generado. El principio de culpabilidad se materializa cuando concurre una serie de elementos. Así, en términos generales, puede decirse que, de acuerdo con el principio de culpabilidad, se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia y antijuricidad, de conciencia de la antijuricidad, o de la punibilidad o de la pena, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho, imputabilidad, de una situación normal para la motivación del autor, exigibilidad. Asimismo, en el momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea proporcionada al hecho cometido. Que la sanción sea proporcionada al hecho.
con lo cual se integra en los criterios de proporcionalidad con los criterios que también aparece en el título preliminar del Código Penal de culpabilidad. Luego dice, debe tenerse en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por aquella. La reprobación inevitablemente, y lo dice así textualmente, el establecimiento de una pena. Aquí creo que Dios genera el establecimiento de una pena, ¿no? Pero no es establecimiento, genera, ¿no?, la aplicación de una pena. Evidente, por eso es que existe entre ellas una estrecha ligación, culpabilidad con pena. Pero esto no puede llevar a identificar o confundir una con otra, pues de lo contrario se estaría entrando al terreno del principio del ne bis in idem, que se refiere al tema de la sanción, es decir, dos penas. La reprobación es una valoración de la conducta que se hace de modo aislado, mientras que la pena es acto estatal sancionatorio. Es una descripción, pero es importante saber cómo realizan estas categorías, porque si nosotros no asimilamos lo que dice el Tribunal Constitucional, bueno, va a ser un poco más complicado intentar interpretar los alcances de la culpabilidad como principio. Luego dice, el principio que se comenta no está expresamente recogido en el texto de la Constitución. Sin embargo, su existencia se desprende de otros principios sí consagrados. El primero de ellos es el principio de legalidad en materia penal, el cual es recogido en el literal D del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. Su texto es el siguiente. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como ínfice punible, ¿no? Pero yo voy a aprovechar, porque tengo mi Constitución aquí, para releer. Dice, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley, ¿no? Aquí ya he precisado. Lo que no ocurre en esta sentencia, no ocurre, es que no nos dice por qué. Es decir, cómo nosotros, el principio de legalidad, extraemos el principio de culpabilidad. Salvo que uno piense más o menos de la siguiente manera. Si nosotros nos encontramos, ¿no?, frente a un hecho típico y antijurídico, frente a un tipo penal, y lesionamos, ¿no?, somos infractores de esa norma penal, es decir, la lesionamos, la ponemos en peligro, ese es el fundamento material de la intervención del derecho penal. Y solo siendo ese el fundamento material de intervención del derecho penal, luego de determinar el hecho y que la conducta sea antijurídica, recién puedo ir a la categoría de la culpabilidad. Dicho en otras palabras, la culpabilidad es un juicio de valor de un tercero, que precisamente va a determinar si esa conducta, en el caso concreto, esa conducta, que está vinculada al principio de legalidad, que además tiene que ver, como lo dice, ¿no?, y esto es bastante importante, porque además detrás está el principio de determinación penal, ¿no?, que sea una norma que sea expresa e inequívoca. Lo que quiere decir, ¿no?, que también es otro tipo de mensaje, que las normas deben ser lo más claras posibles, con la finalidad de evitar indeterminaciones, con la finalidad de evitar de que cualquier conducta pueda ser asimilada por una norma. Claro, porque el principio de legalidad, como ustedes saben, es una norma de garantía. Y además es el fundamento material del derecho penal, el principio de legalidad. Con lo cual no podemos rebasarlo. Pero, desde esa perspectiva, es decir, es como un punto de referencia de carácter material
Y si es de carácter material, pues en cada caso concreto debe ser comprobado. Ese es el sentido. Cuando uno habla del carácter material, está diciendo no estamos haciendo una hipótesis en abstracto, sino algo concreto. Por ejemplo, concreto es si frente a unos hechos, ¿no?, detienen a la persona que ha realizado estos hechos y se verifica que es un menor de edad. Claro, no va a entrar al sistema del derecho penal. Si no entra al sistema del derecho penal, luego no podemos decir que es culpable. Tal vez podemos utilizar el término culpable en un sentido coloquial, descriptivo, pero no jurídicamente valorativo. Ahí tenemos la diferencia. Por eso que los penalistas son muy prudentes. Los penalistas nunca están asimilando resultados, ¿no? Lo que hacen los penalistas es preocuparse primero por verificar, ¿no?, el tipo legal y la capacidad de subsunción de la conducta al tipo legal, la verificación de que esa conducta no tiene ningún tipo de justificación, y solo en ese instante, ¿no?, y también analizando a la persona en concreto, si sus posibilidades reales de asimilación normativa, un punto cognitivo, de asimilar su conducta a la norma, como vamos a ver luego, ¿no?, en ese momento estamos en posibilidad de establecer la culpabilidad. Y la culpabilidad, que es el fundamento de la pena, también pasa a ser la medición de la pena, y luego también nos dicen culpabilidad y proporcionalidad, quiere decir que las penas no deben ser desmedidas. Con lo cual, de una manera indirecta nos dice, el juez tiene la gran posibilidad discrecional, de poder en cada caso concreto valorar la aplicación de la pena. Que no sea ni mínima, para que dé la sensación de que el sistema es ineficaz, y no sea máxima, para que no vea que tenemos un sistema punitivo perverso, abusivo o irracional, que también es muy importante. El tema de la discrecionalidad, que de una u otra manera ha sido afectada con eso de los tercios, ¿no?, todavía en algunos casos es importante asimilarla para comprender el fuerte peso que tiene la pena, ¿no? La pena como consecuencia jurídica, ¿no?, es algo que debemos siempre entrar a considerar, no solamente de manera objetiva, sino de una manera general, entre las posiciones del sujeto y la lesión jurídica. Pero bueno, eso lo veremos luego. También, fíjese, en esta sentencia, como en otra que tengo aquí a la mano, que es más o menos lo mismo, ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional Peruano. Y luego, en el punto 31, por ejemplo, dice, esto es consecuencia de hecho de que solamente puede ser sancionado aquel comportamiento calificado como reprobable al sujeto que lo realiza, ¿no? Reprochable al sujeto que lo realiza. En ese aspecto se aprecia la convergencia entre el principio de legalidad penal y el principio de culpabilidad anteriormente descrito, que consiste en la calificación de reprochable, de reprobable, que debe recaer sobre cierta conducta humana y su consecuente tipificación, para poder ser objeto de punición estatal. Por ello, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de modo implícito, queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad. Claro, lo que nos está diciendo es más o menos así, ¿no? Sin principio de legalidad, sin normas previamente establecidas, jamás podemos hablar nosotros de culpabilidad penal. Y esto es importante, ¿no?, pero muy importante, para que a priori las personas no estén hablando de culpabilidad, si previamente no existe el delito. Imaginemos, porque estas cosas ocurren en la vida, de que alguien denuncia un incesto. Un incesto, los culpables, ¿no? Y comienza con cargas morales, cuestionamientos éticos, ¿no? Porque ustedes saben la naturaleza del incesto, además históricamente existe el incesto, uno lo puede encontrar incluso en los libros sagrados, ¿no?, en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento, en la historia, ¿no?, de las monarquías, ¿no? Incluso en la historia de los incas también se hablaba del incesto, ¿no?, como una forma de poder hacerse cerrar, ¿no?, las estructuras del poder.
¿no? Pero en una sociedad como la nuestra, alguien dice, wow, un incesto, es un culpable porque nos hemos encontrado con las características que tenemos los peruanos de la exageración y estas cosas. Pues claro, eso puede ser desde un punto de vista, ¿no?, de una persona que no es técnica o que desconoce la norma. El incesto no existe, pues, como delito en nuestro Código Penal. Si no existe como delito, no podemos nosotros decir, bueno, eres culpable o eres inculpable. O como el adulterio, que sí existía en el Código Penal de 1924 y después ya desapareció en el Código Penal vigente en 1991. Entonces, ese es el sentido que le asigna el Tribunal Constitucional, el sentido de la seguridad. Pero además de la seguridad, dice, más o menos con un principio causal. El antecedente es el tipo legal y su existencia y su vigencia. Sin tipo legal no podemos nunca arribar al criterio de la culpabilidad. Entonces no hay culpabilidad, ergo, sin tipo legal. Sin tipo legal. Y eso es lo que, ¿no?, con palabras bastante definidas, de modo implícito, queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad. Bien. Luego dice nuestro Tribunal Constitucional, el segundo principio del que se deriva el principio de culpabilidad en el ordenamiento constitucional es el principio de proporcionalidad de las penas. Fíjense, ustedes deben recordar que el principio de proporcionalidad surgió de una frase del artículo 200, aquí lo tengo, si me permiten un minutito, cuando, bajo el rubro del título quinto de las garantías constitucionales, artículo 200, inciso primero, habeas corpus, inciso segundo, la acción de amparo, inciso tercero, la acción de habeas data, inciso cuarto, la acción de inconstitucionalidad, inciso 5, la acción popular, inciso 6, la acción de cumplimiento, y luego, después del inciso 6, hay un párrafo, ¿no?, dice, una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. Luego dice, el ejercicio de las acciones habeas corpus y amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Luego dice, y esta es la parte que nos interesa, cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. Acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. De esta frase, yo creo que es un gran mérito del Tribunal Constitucional, por supuesto. El órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Qué significa? Porque la proporcionalidad en la mente del Tribunal Constitucional ha logrado un gran desarrollo, por supuesto. Y más o menos, de manera sintética, se los puedo indicar. El principio, como principio de proporcionalidad, si lo trasladamos al derecho penal, ¿no?, debe cumplir 3 requisitos, básicamente, ¿no?, que tiene que ver básicamente con el derecho penal. Primero, la idoneidad. Si es idóneo. Segundo, si es necesario. Y tercero, en el caso de conflicto de dos normas, un proceso de ponderación, que denominan proporcionalidad en sentido estricto. Imagínense que colisionan dos normas que quieren ser aplicadas. En ese sentido, se aplica el principio de ponderación. Pero aquí, cuando hace referencia a la culpabilidad, me da la impresión de lo siguiente, ¿no?, que lo que nos está lanzando es más o menos de la prohibición de exceso.
que también aparece en el título preliminar del Código Penal. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Oye, no puedes abusar de las penas. Las penas tienen que ser proporcionales. ¿Pero proporcionales a qué? Al daño causado. Y entonces, por ejemplo, un delito de carácter patrimonial no nos debe llevar pues, a penas altísimas. 15 años, 20 años. Eso está prohibido. Fíjense, entonces no solamente es un dato que uno lo puede aplicar a una situación concreta, sino también que como principio, uno, a partir de ese principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso en ese sentido, puede discutir la naturaleza punitiva de la norma y sus alcances. Y muchos juristas nacionales ya han puesto en evidencia que nosotros tenemos un sistema punitivo absolutamente discontinuo y contradictorio. Algunas situaciones, muchísimas situaciones, en realidad tienen unas penas severas que no dicen ninguna relación con el objeto de protección, con el bien jurídico. Y entonces, de una u otra manera, cuando el Tribunal Constitucional parte de este principio y de este razonamiento, sobre todo de este razonamiento, dice, el segundo principio del que se deriva el principio de culpabilidad en el ordenamiento constitucional es el principio de proporcionalidad de las penas. Este tribunal se ha expresado anteriormente sobre el tema en la sentencia recaída en el expediente 0010-2002, fundamento 138, señalando que el principio de proporcionalidad de las penas ha sido constitucionalizado en el artículo 200 de la Constitución, en su último párrafo. Este principio tiene implicancias en las diversas etapas del proceso dirigido a la imposición de una sanción penal, como son la determinación legal de la pena, la determinación judicial o, si corresponde, la determinación administrativa penitenciaria de la pena. Fíjense la importancia porque es transversal. Ya en la pena misma, al momento de la determinación, en el caso concreto. Y también si tiene en el ámbito administrativo. Pero en el ámbito penitenciario también se habla de proporcionalidad. Que claro, desde el punto de vista, ¿no?, de la determinación administrativa penitenciaria, en realidad también subyace un pensamiento de la defensa de los derechos humanos, de la humanidad de las penas. En ese sentido veo que uno lo podría interpretar. Dice, la determinación administrativa penitenciaria de la pena quiere decir que el hecho de que una persona esté penada no significa que la aplicación de la pena sea absolutamente desproporcional. Es decir, no es un castigo o una expiación. Y que esto debe estar compaginado, obviamente, con la humanidad de las penas, pero además compaginado con otros valores que también aparecen en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución no ha dejado de lado, y eso también es importante recordar, lo siguiente: no ha dejado de lado dos criterios. Dice, me refiero al artículo 139 de la Constitución del Estado, el inciso 21 y el inciso 22, que tienen que, en relación con lo que les estoy leyendo, dice el inciso 21, el derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. Número 1. Inciso 22, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Por tanto, estas normas de rango constitucional se compaginan con esta idea de que incluso en el sistema penitenciario, el hecho de que una persona sea culpable, como consecuencia de una sentencia de carácter condenatorio, no significa que se tenga que aplicar una pena inhumana, porque las penas tienen el fin de la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Claro, estos valores constitucionales pasan, y eso no podemos dejarlo de lado, porque la persona, en este caso, que está cumpliendo la sentencia, ¿no?, lo afirme en ese sentido, porque no se puede imponer, porque a una persona que está sufriendo una condena,
hay que respetarle su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, incluso en esos ámbitos de carácter penitenciario. Yo creo que eso es algo bastante importante a tener en consideración. Bien, luego dice, ¿no? Y finalmente, yo diría, ¿no? Más o menos, dice, este principio ha sido descrito en la aludida sentencia, en el sentido que en la medida que el principio de proporcionalidad se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, este solo comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también solo comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también concretas exigencias de justicia material. Fíjese cómo esto engarza con otros criterios. El planteamiento de la justicia material que habla el Tribunal Constitucional, ustedes lo encuentran en el artículo 3º de la Constitución, donde la Constitución establece que somos un Estado de Derecho social y democrático, y también habla del valor justicia. Y desde el punto de vista del derecho penal podríamos decir que la idea de la seguridad jurídica surge, entre otras, del principio de legalidad, porque el principio de legalidad pone a disposición de una manera preestablecida que la norma esté vigente al momento de la realización de los hechos. Si hay una vacatio legis, por ejemplo, y se realiza un hecho que posteriormente va a ser sancionado, es absolutamente irrelevante para el derecho penal. Pero también la seguridad jurídica quiere decir de que el exceso de penas, no obstante admitir la culpabilidad del sujeto, la seguridad jurídica dice que no debe ser desproporcional. Por eso que se refieren nuevamente a esta sentencia, dice la aludida sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La 0010-2002 a ITC Fundamento 138, el siguiente, que habla sobre el principio de proporcionalidad y que aquí lo han relacionado con el principio de culpabilidad, por eso que yo se los describo en la medida. Ya finalizando, dice, el principio de proporcionalidad significa que las penas establecidas por el legislador aplicables a las conductas delictivas no deberían ser tan onerosas que superen la propia gravedad del delito cometido, ni tan leves que signifiquen una infrapenalización de los delitos y una desvalorización de los bienes jurídicos protegidos que fueren afectados. Esto siempre en el marco constitucional de libre configuración que tiene el legislador. De este principio se deriva el principio de culpabilidad. Toda pena debe guiar, bueno, no está muy claro, toda pena debe, bueno, debe tener, ¿no? Como proporción y correspondencia con el nivel de reprobabilidad jurídica y social del reproche, ¿no? Ya no hablan de reproche jurídicamente, o en términos puramente jurídicos, sino también de reproche social, del acto sancionado. Debe decir, debe sancionar el acto en tanta dimensión como tan reprobable resulte el acto respecto a la persona responsable. Y claro, esto se puede entender desde el punto de vista, ¿no? de la conducta de los sujetos y del daño que causan. Por ejemplo, no es lo mismo un homicidio simple que un asesinato, que tiene otras características, otra forma de lesión. Y entonces hay que diferenciarlos, y desde el punto de vista de la pena también se establecen una serie de diferencias. Claro, más tangibles son los hechos dolosos versus los hechos culposos, que también establecen claramente diferencias. Entonces, más o menos tenemos yo diría, una idea de cómo en la mente del Tribunal Constitucional más o menos se percibe el principio de culpabilidad y cómo lo va relacionando, ¿no? Yo creo, particularmente cuando se habla del Estado de Derecho, y esto va a tener un ulterior desarrollo, en realidad también se está hablando de la dignidad de la persona humana. Porque parte de la naturaleza y de los contenidos del Estado de Derecho es la protección, pues, de la dignidad de la persona humana como tal. El reconocimiento de su libre desarrollo, el reconocimiento de su personalidad, el reconocimiento a su mismidad, el reconocimiento, por ejemplo, cuando se habla de igualdad
no solamente es igualdad ante las leyes, sino que ninguna persona está por encima de otra. Y eso surge precisamente porque el Estado de Derecho es un principio donde uno puede comenzar a extraer este tipo de categorías para darle sentido, ¿no? En este caso, ¿no?, al principio de culpabilidad. Yo que estoy en estos tiempos trabajando en el tema de la culpabilidad, tengo aquí unas notas que las voy a utilizar para acercarme a ustedes en este conversatorio, ¿no? Dice, el principio de culpabilidad penal es un punto de referencia y paradigma para establecer responsabilidades penales. Y en ese sentido constituye una categoría jurídico-penal de alcances normativos y valorativos que responde a una construcción dogmática. Metodológicamente racionaliza el sistema en base a los diferentes elementos que configuren las normas, de las cuales se debe extraer la aplicación de la pena. Individualización de la pena y medida de la pena devienen en parte integrante del principio de culpabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir, más o menos? Cuando uno habla de un principio, en realidad los principios, de una u otra manera, sirven para limitar el poder punitivo del Estado. El principio de legalidad limita el poder punitivo del Estado. El principio de legalidad, cuando dice expreso e inequívoco, lo limita más, porque dice, tú no puedes crear normas indeterminadas. Tú tienes que crear el supuesto de hecho y la pena. Entonces, esa es un poco la idea. Y, con mayor razón, en una sociedad de libertades, la sociedad de libertades es una sociedad precisamente de seguridades jurídicas. Y la seguridad jurídica, ¿qué es lo que permite? ¿No? Dice, el ciudadano debe tener certeza suficiente que su conducta se encuentra debidamente protegida por el sistema jurídico y que su libertad será preservada en los marcos que la ley determina. Beccaria nos dice, solo las leyes pueden decretar las penas sobre los delitos. Fíjense, Beccaria, 1700 y tanto. Y esta autoridad no puede residir más que en el legislador. Pero una pena aumentada más allá del límite fijado por las leyes es la pena justa, más otra pena. Por consiguiente, no puede un magistrado, bajo ningún pretexto de celo o de bien jurídico, aumentar la pena establecida a un delincuente ciudadano. Fíjense, estos son los planteamientos de Beccaria, tan importantes. Dice, las leyes solo las crea el Poder Legislativo. No hay más discusión. Una pena aumentada más allá de los límites fijados por las leyes. Fíjense la forma de pensar de Beccaria en esos tiempos. Entonces dicen, si las leyes ya tienen una pena y tienen un máximo de pena, nadie debe ir más allá de ese máximo de pena. Eso es lo que nos dice. Pero una pena aumentada más allá del límite fijado por las leyes es la pena justa, más otra pena. Por consiguiente, no puede un magistrado, fíjense, no puede un magistrado, bajo ningún pretexto de celo o de bien jurídico, aumentar la pena establecida a un delincuente ciudadano. También es una restricción a la actividad jurisdiccional hacia los jueces. Imagínense un juez que también, por su propia sensibilidad, se encuentra ante un hecho criminal, no solamente doloroso, sino absolutamente lacerante, ¿no? Y considera íntimamente que la pena debería ser, ¿no?, graduada en esos mismos términos, tiene como límite lo que ha señalado previamente el legislador. Y paradójicamente, ese límite que señala el legislador se llama seguridad jurídica. Discusión diferente es la proporcionalidad de la misma, pero es otra discusión. Así, dice, la seguridad jurídica preserva al ciudadano de ser sorprendido en su libertad y sus derechos. Si la pena está ligada en principio, en su fundamento y medida, a la culpabilidad, lo que ha sido entendido como un pronunciamiento a favor de la dignidad de la persona, garantizar la seguridad jurídica requiere de una precisión normativa
que a través del principio de legalidad afirme un supuesto de hecho y la pena a aplicarse. Bueno, esto es más o menos, ¿no?, una idea preliminar, diría yo. Pero en el contexto, y vuelvo a insistir, de que estamos hablando, ubicándolo solo como principio. Bien, la dignidad de la persona y la culpabilidad. Dice, el planteamiento de la dignidad de la persona humana indica que las penas no pueden constituir una degradación, como indica el profesor Enrique Bacigalupo. El principio de culpabilidad se propone evitar que una persona pueda ser tenida por un medio para la realización de algún fin. Es decir, se propone evitar la vulneración de la dignidad de la persona. La pena tiene como límite la gravedad del hecho y la culpabilidad constituye la medida de la pena, pues lesiona la dignidad humana que alguien pueda ser privado de su libertad por más tiempo del correspondiente a una responsabilidad. Ya les había mencionado, de alguna manera les había mencionado que nosotros en el artículo 3º de la Constitución nuestra, dice, en la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. Bien, ¿qué es lo que les quiero decir? Fíjense, la idea de la dignidad del hombre, que está en el inciso primero, que además parte de la Constitución, perdón. Toda persona tiene derecho a la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Pero este es el artículo 2. El artículo 1 dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Si nosotros hablamos ¿no?, de la dignidad de la persona humana versus la pérdida de libertad, lo que estamos diciendo que la pena no puede ser pues un instrumento de degradación de la persona, porque una degradación de la persona significa que se afecta a la dignidad, y la dignidad de la persona humana es el fin supremo. Ese es el punto de referencia que además marca toda la estructura de la Constitución. Por eso, cuando Patricia Ziffer, esta jurista argentina, se plantea el tema de la culpabilidad penal, dice, si bien se le reconoce el rango constitucional en general como derivación de la dignidad del hombre, se refiere a la culpabilidad, el acuerdo doctrinario en cuanto a su necesidad es puramente formal, ya que las divergencias en torno a cuál debe ser su contenido concreto permiten poner en duda que efectivamente se alcancen los objetivos que se pretende lograr. Aquí hay una petición por parte de Patricia Ziffer, en el sentido, bueno, si hablamos de la dignidad del hombre, pues tenemos que colocarlo en cada faceta. Dicho en otras palabras, no podemos hablar en abstracto de la dignidad del hombre, salvo que sea útil para una descripción de los alcances y del sentido. Pero la dignidad del hombre tiene que aplicarse en el caso concreto. Si la culpabilidad es el estadio previo a la aplicación de una pena, la pena no debe afectar la dignidad de la persona humana. En consecuencia, fíjense ustedes, desde el punto de vista de la dignidad se convierte, en mi opinión, en un límite a la aplicación de la pena. Si es un límite a la aplicación de la pena, es posible discutir también la entidad de las penas que se aplican, sobre todo en los delitos patrimoniales. Por ejemplo, yo recuerdo que en el delito de receptación, históricamente era un delito casi residual, antes se denominaba encubrimiento en el Código Penal de 1924, pero ahora con la aparición de un tipo de criminalidad, ¿no?, sobre todo este tema de los robos de los celulares, etcétera, donde hay mucha violencia, y luego estos celulares se revenden y hay personas que compran estos productos
que tienen un origen ilícito, que pueden presumir el origen ilícito del mismo, pues tienen pena hasta 15 años, si mal no recuerdo. Y se trata de un delito patrimonial. Habría que preguntarse si efectivamente en el caso concreto, esas penas responden a los criterios de proporcionalidad. Porque si sobrepasan los criterios de proporcionalidad, podríamos entender a su vez no solamente que son desproporcionales, sino también afectan la ciencia, en la medida que la esencia, en la medida que una pena tan gravosa, ¿no?, en realidad afecta las bases mismas, ¿no?, de la dignidad de la persona porque la degrada. Y estamos hablando de un delito de carácter patrimonial. Entonces también esto nos puede servir para reconstruir. ¿Y por qué lo digo? Porque también existe otro planteamiento que ustedes lo deben conocer seguramente, que no se debe huir hacia el derecho penal. Todos estos temas de carácter criminal o que tengan más o menos consecuencias de carácter criminal, obviamente, tienen que responder a otra lógica, la lógica de la prevención, no a la lógica de la pura sanción, porque como nos han señalado todos los juristas, ¿cuándo llega el derecho penal llega tarde, cuando ya se han lesionado los bienes jurídicos. Entonces su percepción tiene que ser de otra naturaleza. Y si es de otra naturaleza hay que poder distinguir, ¿no?, el carácter preventivo y la función del Estado en el estadio previo y no recurrir al derecho penal como si fuera una solución. Y que la pena nos indique que sea una solución. Y hemos tenido experiencias en ese sentido. Bien. También algo que, bueno, es importante señalarlo, es lo que significa la autodeterminación, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de autodeterminación, más o menos estamos hablando de esa vieja discusión de la libertad de la persona, que ya más o menos les adelanté algo, ¿no? Ciertamente, la Constitución, por supuesto que habla, ¿no?, de la libertad de la persona. Y al conocer la libertad de la persona le está diciendo, mira, tú tienes capacidad para comportarte en el mundo social, porque somos entes sociales, entes procesos de comunicación, tienes la capacidad de comportarse conforme a la estructura normativa existente. Y también tú tienes la posibilidad de saber que existe, ¿no?, o sea, posibilidad en un sentido cognitivo, de que existen pues normas y siempre tienes la posibilidad de autodeterminarte conforme a las normas, ¿no? Dado que las normas en realidad deberían ser motivadoras, ¿no?, pero tienen un carácter preventivo. Cuando el derecho penal aparece, pues en realidad te dice, mira, aquí tengo mis prohibiciones y mandatos. No puedes tomar las cosas, no puedes apoderarte de las cosas, no puedes quedarte tú y pensar que te puedes quedar en una casa, usurpar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, establece el derecho penal mensajes preventivos que obviamente van a afectar esa libertad. Y en la medida que vayan a afectar esa libertad, hay que entrar a considerarlas en esas mismas dimensiones, ¿no? Y el derecho tiene precisamente que, perdón, reconocerse desde el punto de vista pues, de esos criterios, ¿no? El mensaje preventivo, la libertad, la capacidad de autodeterminación. Y es cierto, ¿no? Es cierto que todos nos podemos determinar. Yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos se autodetermina, pero no solamente para el derecho penal, nosotros nos autodeterminamos para muchas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes quieren ir y jugar un partido de fútbol, obviamente se van a autodeterminar, hay 12 personas, si para un lado, si para otro lado, o si se trata de vóley, lo mismo, forman equipos y se van autodeterminando. Y fíjense también, imaginemos en el fútbol, en el vóley, también hay una serie de normas, y esas normas hay que tratarlas y tenerlas en consideración. No podemos prescindir de esas normas. Eso es lo que nos está diciendo el derecho penal. Y entonces, a partir de ahí,
hay un nivel de reconocimiento, ¿no? Que el derecho no puede obviar, ¿no? Yo, por ejemplo, he señalado en este trabajo que les estoy mencionando, dice, el derecho debe salvaguardar las condiciones que permitan el desarrollo de la persona. Por tanto, las bases normativas no pueden debilitar o anular o crear fisuras respecto al libre desarrollo de la personalidad de las personas. Esto también podría ser llevado, a modo de ejemplo, a la creación de los tipos legales, y efectivamente representan bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son elementos de carácter valorativo de una sociedad en concreto. ¿Qué es lo que le afecta a la sociedad y qué es lo que pretende evitar a través de las normas? ¿No? Para que la dignidad de la persona humana, o en el sentido del límite, impida pues, que se creen, ¿no?, de manera indeterminada normas de carácter penal que finalmente terminan, ¿no?, aprisionando a las personas. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Eso es lo que se dice, ¿no? ¿No? Y entonces, este tipo de autonomías no pueden ir más allá. ¿Y por qué está planteado esto en esos términos? Fíjense, porque esta idea de la intervención del derecho penal y la dignidad de la persona, como dice el profesor García Toma, que además ha sido presidente del Tribunal Constitucional, dice la dignidad conlleva el derecho irrefragable, dice él, a un determinado modo de existir. De ahí que por efecto de su dignidad se le garantice el amplio desarrollo de su personalidad, ¿no? Por eso, fíjense, se proscriben los tratos inhumanos o degradantes y todo aquello que intente menoscabar la esencialidad de la persona y su dignidad. En sentido positivo, el principio de dignidad humana remite a una concepción del hombre como ser racional, libre y formalmente igual, imagen que responde a la noción antropológica que está en las bases del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿No? Que si nosotros hablamos de culpabilidad, obviamente, la culpabilidad es un proceso, entre otras cosas, de atribución. ¿Pero a quién se la atribuyes? A una persona. ¿Qué tienes que predicar de esa persona? En el caso concreto, si ¿no?, efectivamente era libre, era racional, tenía una capacidad, ¿no?, de adhesión cognitiva a esta estructura normativa. A eso me refiero básicamente. A eso me refiero. El principio de culpabilidad y su contenido se desarrolla con objetivos. Objetivos, seguridad jurídica, libertad, autonomía, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta siguiente, más o menos versa así, ¿no? ¿Quiénes tienen capacidad de culpabilidad? O sea, ¿a quiénes le vamos a atribuir culpabilidad? ¿Cuándo podemos establecer que una persona tiene responsabilidad por el hecho cometido? Lo que nos lleva a preguntarnos sobre la capacidad que tuvo la persona en la situación y circunstancias concretas. Entonces, esto, como lo voy a leer luego, fíjense, comienza a permitir, en este caso los juristas, que además avalan también no solamente categorías antropológicas, ¿no?, sino que intentan situarse en un mundo real, no hipotético, no metafísico. Así, por ejemplo, Pfister dice, la regulación legal, fíjense, de la capacidad de culpabilidad se basa en la premisa de que los adultos psíquicamente sanos siempre están en condiciones de decidir autorresponsablemente sobre la comisión del hecho punible. Es decir, ya para el derecho, conforme lo plantea Pfister, ¿no?, dice, oye, el derecho penal se dirige a personas sanas, psíquicamente sanos, para poder atribuir, que estén en condiciones de decidir, o sea, que les sea jurídicamente hablando exigible es un comportamiento. Autorresponsablemente. Autorresponsablemente quiere decir que yo me hago cargo de todos mis hechos. ¿Respecto de qué? Respecto de un delito, ¿no?, sobre la comisión del hecho punible.
Entonces, pero por otro lado, si ustedes buscan en el Código Penal no menciona un indicador respecto de la culpabilidad en el sentido de afirmar que el sujeto en el momento de los hechos era libre de determinarse conforme a la norma o pudo obrar de otro modo, ¿no? O el autor habría podido reconocer la exigencia del deber jurídico y determinarse conforme a ella. Si ustedes cogen su Código Penal, que no lo tengo aquí, lo he dejado en el primer piso, porque estaba leyendo temprano unas normas, no existe una definición. Cuando habla de autor, simplemente habla de autor, y cuando se refiere a los tipos legales dice el qué, o el funcionario, o el médico, la enfermera, cuando son sujetos especiales propios. Pero nunca habla, ¿no?, de una conceptualización del sujeto como tal. Y entonces no existe. Pero los jueces tienen que resolver. Cuando se hacen imputaciones de carácter penal, ya parten hipotéticamente de este presupuesto, de que esa persona es responsable en este sentido. No solamente en el sentido de su libertad y autodeterminación, sino también en el sentido de que tienen acceso, desde el punto de vista del conocimiento, un acceso, una posibilidad cognitiva de acceder a la norma. A eso se refiere. Entonces el derecho penal no puede afirmar como punto de referencia la capacidad elemental del hombre de poder actuar de otro modo. Con ello, empero, se llega al problema conocido desde antiguo del libre albedrío humano. A eso me refería. La culpabilidad no puede sustentarse en la teoría del libre albedrío, porque como dije en un momento dado, no es comprobable empíricamente. Si no es comprobable empíricamente, se plantea ya como algo metafísico. Si es metafísico, no puede ser fundamento de la culpabilidad. Y entonces el derecho penal necesita tener algún tipo de fundamentación material para poder establecer la culpabilidad. Y Kinhäuser, que ya también he citado, dice al respecto, ¿no?, al punto que estoy mencionando, dice, señala que los tribunales no se plantean, y fíjense qué tal precisión del profesor Kinhäuser, dice, los tribunales no se plantea la posibilidad de una comprobación procesal empírica de la capacidad de autodeterminación libre, responsable y ética. Desarrolla su planteamiento en contraposición a esta sentencia. En realidad es una respuesta, ¿no?, lo que en el trabajo que les he mencionado de Kinhäuser, ¿no?, sobre el principio de legalidad, de culpabilidad penal. No tengo, ya se me traspapeló. Con todo lo que tengo aquí. ¿Usted lo quiso escuchar? Sí, ¿me escuchas? Sí, quizás también para que ya pueda ir cerrando, para que quede un breve tiempo, para que le pueda leer unas 2 preguntas que ha hecho el público también. Ya, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice, no? Kinhäuser, que los tribunales, dice, no se plantean la posibilidad de una comprobación procesal empírica de la capacidad de autodeterminación libre, responsable y ética. Fíjese, y este planteamiento del doctor Kinhäuser es absolutamente certero. ¿Y por qué es certero? Porque nosotros sabemos que los tribunales, pues, no se van a estar preguntando, ¿no? Oiga, señor, al momento de los hechos usted era libre, era autorresponsable, tenía una estructura cognitiva capaz de comprender la naturaleza, alcances, las provisiones y mandatos de la norma penal. No se plantea eso. Por descarte, sí, tiene que aceptar que la persona se encuentra, pues, como dicen antes, ¿no?, psíquicamente sano, con una capacidad, es decir, ciertas condiciones, ¿no?, de que puede responder, ¿no?, a los mensajes de la norma. Entonces, para llegar a una pequeña síntesis hasta aquí, ¿no?, y luego ustedes me pueden preguntar lo que deseen, ¿no?, debemos concluir en este principio de que el concepto de culpabilidad que estamos utilizando es un concepto normativo. Es un concepto normativo que parte de una concepción del hombre como ser social, una concepción del hombre como partícipe de una comunidad. Y entonces, al ser participante de una comunidad, tiene que tener respuestas de carácter normativo, porque la posición de una persona respecto de la otra básicamente se encuentra en niveles puramente normativos.
Dicho en otras palabras, el derecho no le permite que una persona imponga su subjetividad disculpe, un poco resfriado, frente a otra. Y es a partir de ese planteamiento, ¿no?, de que las personas son autorresponsables por las decisiones que tomen respecto a la lesión de bienes jurídicos, ¿no? Entonces el proceso de normativización, ¿no?, y de la culpabilidad en consecuencia viene a partir de la norma. Y la norma es la que le permite de una u otra manera, ¿no?, establecer que en cada caso concreto se le puede atribuir culpabilidad, y si se le puede atribuir culpabilidad, también se le puede aplicar una pena. Ahora, este es un tema mucho más largo, porque hay una serie de secciones, por ejemplo, el medio superable y otras cosas, pero que pertenecen a la parte dogmática de la culpabilidad. Yo me quedo aquí simplemente, ¿no?, con un panorama, como les dije al inicio, una tendencia a verificar cuál es el sentido del principio de culpabilidad. Es decir, ¿por qué necesitamos el principio de culpabilidad? ¿Qué es lo qué contenido le debemos asignar? ¿Qué es lo que no se debe permitir? ¿No? Porque, claro, es el fundamento de la aplicación de la pena. Bueno, muchas gracias por la atención y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, estimado doctor Urquizo. A continuación, voy a hacerle un par de preguntas que nuestro público que nos observa nos ha realizado a través de Facebook. A ver, la primera es, ¿el principio de legalidad puede ser aplicado por debajo de la pena abstracta? Es decir, ¿puede ser utilizado para imponer penas por debajo de la pena mínima prevista por ley? Yo creo que sí. Yo creo que sí. También creo que los tribunales ya lo han hecho, ¿no? Pero bajo ciertas circunstancias supralegales, ¿no? Por ejemplo, los tribunales nacionales nuestros, en algunos casos, respecto ya a la medición de la pena, no de la culpabilidad, porque la culpabilidad ya está definida, sino que en la medición de la pena han aplicado, por ejemplo, en supuestos donde la persona que ha cometido un delito, ¿no?, es un padre de familia y tiene menores hijos. Entonces, por el interior superior del niño, muchas veces se ha bajado la pena para que estos niños no queden desprotegidos desde el punto de vista de la protección por parte del padre. Pero esto es un planteamiento de supralegalidad, ¿no?, que tiene como fundamento, como dije antes, el interior superior del niño. En esos casos sí, ya los jueces han aceptado, ¿no?, y entonces se aplica de esta manera. Pero yo creo que el código debería crear una norma o adicionar un párrafo que le permita, sobre las reglas de medición de la pena, les permita un rango más abierto de discrecionalidad. Porque nosotros trabajamos ahora con dos categorías. En realidad tenemos categorías diferentes, ¿no?, pero que son las mismas. Tenemos o atenuantes específicas o agravantes específicas versus las atenuantes generales o las agravantes generales, que se encuentran en el artículo 46 y siguientes del Código Penal, ¿no? Y entonces normalmente los jueces obviamente tienen que aplicar esto, pero deberían tener una norma que les permita, en casos muy concretos, por diversas razones, ¿no?, tener una mayor discrecionalidad en la aplicación de la pena. Esa es mi opinión y mi respuesta respecto del principio de legalidad. Sí. Muchas gracias, doctor. Ahora le transmito la siguiente pregunta y nos dice, el Tribunal Constitucional, aplicando el principio de proporcionalidad, cuestiona la pena mínima del delito de robo agravado, cuya pena es de 12 años. Es una crítica desde la creación de la ley. La pregunta sería, ¿el principio de culpabilidad también puede ser tomado en cuenta para este tipo de cuestionamientos? No, porque fíjate, el principio de culpabilidad lo que pone en evidencia es la responsabilidad del sujeto frente a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Tiene una naturaleza concreta y lo único que hace es legitimar la aplicación de la pena. Porque ya he dicho antes, ¿no?, sin culpabilidad no hay pena. Entonces, si tú eres culpable, pues tienes una pena. Ahora, por ejemplo, Roxin, cuando habla de responsabilidad, dice en algunos casos, dice Roxin, ¿no?, tal vez la pena no sea necesaria por algún motivo muy específico.
bueno, son temas que habría que revisar, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero, ¿me puedes releer la parte final de la pregunta, por favor? Sí, por supuesto, doctor. La parte final se refiere que esta crítica, por así decirlo, del TC, que hace respecto a la pena del robo agravado, es una crítica desde la creación de la ley. Es entonces el principio de culpabilidad puede ser usado para que se planteen ese tipo de cuestionamientos a la técnica legislativa. Yo creo que no está hablando ahí el TC de la culpabilidad como tal, sino de la proporcionalidad, ¿no? Esta pena es excesiva frente a la naturaleza de un robo agravado, como lo menciona él, porque tiene una naturaleza de carácter patrimonial, ¿correcto? Y entonces las entidades patrimoniales, supongo yo que ese es el planteamiento, dicen, no pueden pues tener penas desproporcionadas. Imaginemos nomás cuánto tiene una pena de el homicidio, y habría que compararla, ¿no? Con un tipo legal de esa naturaleza, ¿no? No es lo mismo la vida, que es intercambiable, y además es imposible, es única, frente a los bienes, ¿no? Los bienes de carácter patrimonial. Entonces creo que la perspectiva, más que la culpabilidad, es la proporcionalidad. Está bien, doctor, muchas gracias. Ahora una pregunta de nuestro miembro principal, Gabriel Aliaga, la cual es, doctor, desde su concepción, la reprochabilidad o reprobabilidad es una concretización del cumplimiento de una norma penal desde un sentido normativista o es la fundamentación de una sanción penal. No, la reprochabilidad se plantea desde un esquema puramente normativo de la culpabilidad, porque en realidad la reprochabilidad surge de las posibilidades que tiene el sujeto de comportarse conforme a las reglas del derecho. Ahora, también hay que reconocer que esta es una tesis bastante discutida. Ya le he dicho también que la idea de reprochabilidad no tiene un carácter moralizante, sino tiene un carácter que está vinculado simplemente a las posibilidades del sujeto, ¿no? En relación al hecho cometido. Si el sujeto tiene, imagínense una persona que tiene conocimiento de la norma y la lesiona, obviamente que tiene una estructura cognitiva y que sabe que tiene posibilidades de comportarse de conformidad con los planteamientos de la norma. Por ejemplo, alguien que va a una joyería y ve un hermoso reloj, esos famosos relojes Rolex, ¿no? Y lo sustrae y no paga, obviamente, se pone en evidencia su capacidad de que no se puede apoderar de las cosas, que si va a una joyería tiene que pagar, obviamente, ¿no? Y eso sí se le puede, ¿no?, imputar al sujeto, y desde ese punto de vista, ¿no?, se le puede reprochar normativamente su culpabilidad porque él tenía la posibilidad de comportarse conforme a las reglas del ordenamiento jurídico. Eso sí es posible, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta viene del público y nos dice, en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, se habla del defecto de organización para fundamentar la culpabilidad de los entes colectivos. ¿Qué apreciación tiene para usted estas posturas en relación a su exposición sobre el principio de culpabilidad? Bueno, yo tengo un viejo planteamiento de que las personas jurídicas pues son entes creados, ¿no? Y la culpabilidad tiene que ver con los sujetos de manera concreta. Entonces ahí yo creo que hay una discusión de por medio, ¿no? Algunos que creen que, no sé si realmente podemos predicar que una persona jurídica sea culpable, porque la persona jurídica es instrumento de las partes que lo componen, que pueden ser los directivos, el gerente general, ¿no? Y entonces, hablar de la persona jurídica en abstracto, ¿no?, es comúnmente, es como decir, no sé, imaginemos que existe una marca, la marca Z de gaseosas, ¿no? Entonces, que es una persona jurídica. La marca Z de gaseosas es culpable. En realidad podemos predicarlo en el sentido que lo estamos planteando. Le podemos atribuir, oye, mira, sí, tú has causado esto, cuando sabemos que detrás de las personas jurídicas hay pues entes, personas humanas, a las cuales sí se les puede atribuir. Por eso que, con cierta prudencia, digo yo, el artículo 27 del Código Penal peruano todavía trabaja con esa categoría de una imputación, en este caso al representante legal de la persona jurídica, ¿no?, con todas las discusiones que puede entenderse. Y también imagínense, desde el punto de vista de la aplicación de la pena, la persona jurídica, ¿a qué pena iría?
claro, se le pueden aplicar otro tipo de medidas que también están en el Código Penal, incluso la disolución, ¿no? Bueno, vamos a disolver la empresa esta Z, ¿no? Eso sí es posible, pero desde el punto de vista de la pena, y si la culpabilidad fundamenta la pena, ¿no? Resulta un poco complicado hablar que la persona jurídica es culpable y que puede ser objeto de una pena, pero sí de las personas que manejan el ente, en este caso la persona jurídica. Está bien, doctor, muchas gracias. Y a ver, ahora sí, estos días, con esta finalizamos y nos dice público. El Tribunal Constitucional en repetidas veces ha conceptualizado ciertas instituciones del derecho penal, como es el caso del principio de culpabilidad. ¿Acorde usted cuán autoridad académica tendría el TC para conceptualizar instituciones de índole de dogmática penal? Es que el TC no trabaja como una entidad académica. Se supone que el TC lo que hace es interpretar. Ahora, los fundamentos de su interpretación, en eso le doy la razón, pues tienen que tener el mayor nivel posible. Y lo ha intentado hacer muchas veces, ¿no? Que no lo logre desde el punto de vista como nosotros esperábamos o tenemos una expectativa, no quita que esos procesos de interpretación puedan seguir mejorando, se puedan seguir profundizando. ¿No? Porque cuando se están planteando ese tipo de situaciones hay que ver que detrás hay un conflicto, ¿no? Entre lo que existe y lo que debe existir. No se olviden que esto surge precisamente que quien dicta las normas es el legislador, y entonces la capacidad de interpretación pasa por una idea que tiene el tribunal, ¿no? Que es la discrecionalidad del legislador para dictar las leyes. Entonces, hasta cierto punto el tribunal dice, vamos a respetar al legislador. Solo en la medida que estas situaciones sean absolutamente graves, por ejemplo, una norma indeterminada, o que aparezcan normas que tengan connotaciones puramente morales, ¿no? Que no son de recibo por parte del sistema penal, pues sí, el tribunal está en capacidad de discutirlo, ¿no? Pero no en términos puramente académicos, repito, que los debe utilizar. La doctrina debe ser utilizada, los antecedentes de otra jurisprudencia deben ser utilizadas, como muchas veces lo utiliza para fundamentar, ¿no? Pero no es su característica. El tribunal resuelve casos concretos y debe interpretar y debe fundamentar su posición respecto de casos concretos. Eso sí le es exigible, de la mejor forma posible. Ahora, lo que uno puede hacer, dice, que ese planteamiento, ese tipo de interpretación tiene demasiadas limitaciones desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista jurídico, o ha dejado o ha omitido una serie de aspectos que también son parte del conglomerado del sistema jurídico penal, o que son parte de la regla de los principios que instrumentalizan el derecho penal, etcétera, etcétera. Eso sí es posible plantearlo. Está bien, doctor. Muchas gracias por responder las preguntas de nuestro público. Asimismo, comentarle que a lo largo de su exposición hemos tenido la concurrencia de más de 200 personas visualizando su ponencia, así que podríamos decir que esta primera sesión de nuestras jornadas académicas de dogmática penal ha sido todo un éxito, y antes de culminar la misma, nos gustaría poder escuchar a todos nosotros unas palabras finales de parte de usted. Bueno, a Marco Zulca, que es el representante del taller de dogmática penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En primer lugar, a través de tu persona, le agradezco a todos los miembros del taller, muy honrado por la invitación, los felicito, ¿no? Estas actividades proactivas son importantes en estos momentos, y como dije al inicio, el taller de dogmática penal me recuerda a muchos jóvenes brillantes que yo los conocí muy jovencitos, ahora son doctores, muchos de ellos graduados en universidades alemanas, otras en España, ¿no? Y que realmente representan pues la aspiración, ¿no? Que tiene también cualquier profesor, y ver que estos jóvenes se convierten en valores, y que esos valores van a tener repercusión y relevancia en nuestro país. Creo que ese es el trabajo y espero que sigan así, no pierdan sus convicciones, sigan. Es una lucha muy larga, pero yo creo que ustedes están en capacidad de poder lograrlo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Urquizo. Y ahora sí, con palabras finales, estaríamos dando por concluida esta primera sesión de las jornadas académicas de dogmática penal. Y a todo nuestro público, decirles que nos vemos la siguiente semana con el tema relacionado a la imputación objetiva en estructuras empresariales complejas. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Urquizo. Gracias.